Hoy vamos a desglosar la historia de Conadi. Para algunos fue un ambicioso plan de desarrollo, para otros es simplemente el nombre del desfalco del siglo en Honduras. Y es que, esa es la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que una idea tan prometedora, un proyecto pensado para sacar a un país de la dependencia económica y lanzarlo a un futuro industrial, termine así, colapsando en un escándalo de corrupción masiva? Esa es la trágica historia que vamos a contar hoy. Pero para entender el desastre, primero hay que entender el sueño que había detrás. Honduras, en ese momento, realmente soñaba con la modernidad, y este proyecto era, digamos, la gran promesa de un futuro diferente. Miren, esta imagen lo resume prácticamente todo. Por un lado, la Honduras de siempre, una economía que dependía casi por completo de la agricultura, del banano, y por el otro, el gran sueño. Convertirse en una potencia industrial, ser autosuficiente. La ambición de verdad era darle un giro de 180 grados a la economía del país. Y bueno, ¿cuál fue el vehículo para este sueño? Pues fue la CONADI, la Corporación Nacional de Inversiones. Su misión en papel sonaba impecable: usar capital del Estado para financiar la industrialización a través de proyectos privados. O sea, era la fórmula perfecta para modernizar Honduras. Pero bueno, avancemos para ver cómo todo se torció, porque es aquí donde la historia da un giro oscuro, muy oscuro. El mecanismo que debía construir el futuro del país fue manipulado para enriquecer a solo unos pocos, convirtiendo el sueño en una estafa a escala masiva. El método era sorprendentemente simple y cínico. Paso 1. Se creaba una empresa fantasma, o sea, una compañía que solo existía en papel. Paso 2. Esta empresa recibía un préstamo millonario de la CONADI, muchas veces sin garantías ni supervisión de ningún tipo. Y el paso 3, los fondos, que debían invertirse en fábricas, en empleos, simplemente se desviaban y desaparecían. Así de fácil. Y así es como funcionaba esta maquinaria del fraude. No fue un caso aislado, era todo un sistema. Los préstamos se entregaban por conexiones políticas, a amigos, no porque hubiera planes de negocio viables. Con empresas de papel y cero supervisión, el dinero que era para el desarrollo del país se malversaba sistemáticamente. Y ojo, no estamos hablando de poquito dinero. Se calcula que se desviaron cientos de millones de lempiras. Una auténtica fortuna que, en lugar de construir el futuro de Honduras, se esfumó en los bolsillos de unos cuantos, dejando un hueco financiero enorme. Con un sistema montado así, pues el colapso era inevitable. Una institución financiera que se construye sobre una base de fraude simplemente no se puede sostener. La caída de Conadi no fue ninguna sorpresa, fue la consecuencia lógica de todo lo que se venía haciendo. Vean esta línea de tiempo. Es que el camino al desastre fue rapidísimo, desde una creación llena de esperanza hasta los préstamos fraudulentos y, claro, la avalancha de impagos. La quiebra no era una posibilidad, era una certeza. El efecto dominó ya era imparable. Y esto es crucial que lo entendamos. El colapso de Conadi no fue un simple accidente de negocios. Fue el resultado de un sistema que estaba diseñado no para desarrollar un país, sino para saquearlo. El fracaso, por así decirlo, estaba programado desde el principio. Ahora, el problema es que el colapso de la corporación fue solo el principio. Las consecuencias de este desfalque han durado décadas, dejando una herida profundísima en la economía y la sociedad hondureña. Aquí viene la pregunta del millón, la que siempre hay que hacer en estos casos. ¿Quién acabó pagando la cuenta? Con millones de lempiras desaparecidos y una institución en quiebra, alguien tenía que asumir ese costo. Y les adelanto, no fueron los empresarios que nunca devolvieron los préstamos. La respuesta es mucho más indignante. Este gráfico de verdad muestra una de las jugadas más cínicas de toda esta historia. El Estado intervino para supuestamente rescatar la situación. ¿Y qué hizo? Absorbió las deudas privadas y las convirtió en deuda pública. En otras palabras, la cuenta la pagó y la sigue pagando el pueblo hondureño. Pero al final, más allá de la plata, el costo más grande, el más trágico de todos, fue la oportunidad que se perdió. El sueño de la industrialización no es que se pospuso, es que recibió un golpe tan duro que tardaría décadas en recuperarse. Se perdieron generaciones enteras de posible desarrollo. Entonces, después de todo este desastre, ¿qué aprendemos? ¿Qué nos queda? La historia de Conadi es en definitiva una advertencia muy clara sobre los peligros de la corrupción cuando no hay nadie que rinde cuentas. Las lecciones, la verdad, son clarísimas y muy duras. Primero,
que las alianzas entre lo público y lo privado, sin ética, se convierten en un mecanismo de saqueo. Segundo, que el riesgo de unos pocos se puede transferir muy fácilmente como una carga para todos. Y lo más importante, la corrupción no solo roba dinero, roba el futuro de un país. Y con esto cerramos, pero con una pregunta que queda flotando en el aire. La historia de Conadi no es solo un caso del pasado, es un patrón que, lamentablemente, se repite. La verdadera pregunta no es solo qué pasó, sino cómo construimos sistemas de control y de justicia que sean lo suficientemente fuertes para que algo así nunca más se repita.